Y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Amados, ¿cuántos viven en lucha? Y no es en lucha por decir, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí en la lucha. No. Un hijo de Dios no puede decir ahí en la lucha. Un hijo de Dios dice en victoria. Hasta hoy tengo lucha, pero en victoria, porque mañana no habrá lucha. Hay que declarar la palabra. Pero es cierto, amado, que la vida cristiana no es solo lucha externa. Hay cosas que en lo externo tenemos que confrontar, hay cosas que en lo externo nos toca lidiar. Pero más que nada hay una batalla interna que muchas veces no se ve. Y estamos trabajando mucho con la mente, porque yo realmente mi intención es que podamos renovar lo que está allá adentro. Que podamos transformar nuestras vidas por la palabra de Dios. Pero si no entendemos, amados, dónde está verdaderamente la batalla, nunca vamos a ser verdaderamente libres. Porque como vimos el jueves, tenemos la mente de Cristo, pero hay que activar esa mente, renovándonos, transformándonos por la palabra de Dios. Amados, y muchas veces vemos cómo los hijos de Dios viven perdiendo siempre la misma batalla. ¿A cuánto les ha tocado vivir la misma batalla? Y cuesta pasar esa batalla. Y un tiempo la veces, pero vuelven otra vez, vuelven a repetir la misma batalla. Amados, y yo sé que muchos no es porque no oran o no porque no quieren ser libres. Todos queremos ser libres, todos queremos ser transformados. El problema es que muchas veces estamos peleando desde el lugar equivocado. Y cuando digo el lugar equivocado, no digo que estás peleando no como hijos, estamos peleando como hijos, pero a veces con la condición que no se asemeja a lo que Dios nos está diciendo. Amados, porque muchos hijos de Dios se enfocan en lo que no deben hacer, se enfocan en lo que quieren dejar, se enfocan en lo que los debilita. Y a veces estamos más enfocados en el problema que en buscar la solución al problema. Y yo quiero que lo veas de esta manera. Imagínate un hombre que tiene una casa. ¿Cuántos aman las moscas? Nadie ama las moscas, ¿verdad? Qué insoportables son las moscas. Y más cuando querés dormir el mediodía, cuando querés descansar o cuando te sentás a la mesa y está ahí constantemente dando vueltas o posándose donde no quieres. Amados, imagínate un hombre que tiene una casa infestada de moscas. Y todos los días este hombre toma su matamosca y mata una. Aparecen 3 más, y mata 2, aparecen 5 más, y constantemente, por más que mata moscas, se cansa, se fatiga. ¿Por qué? Porque sigue llegando más. Porque no puede acabar con esto. Él solo no va a acabar con la plaga que tiene en su casa. Ahora, lo que él no ha entendido es que el problema no son las moscas. El problema es que él olvidó e ignoró que no había sacado la basura que estaba dentro de su casa. Y esa basura estaba generando más moscas. Y muchos creyentes viven así, peleando contra pensamientos, peleando contra deseos, peleando contra tentaciones. Y es porque no están entendiendo que mientras sigues alimentando la carne, siempre vas a tener moscas en tu casa. Y suena fuerte, pero es una realidad. Amados, la Biblia no dice que te enfoques en matar moscas. La Biblia no dice que te enfoques en tu carne. La Biblia dice que te ocupes del Espíritu. Hay que ocuparse del Espíritu. Romanos 8:6 dice la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amado, ocuparte de la carne es derrotarte a ti mismo. Cada vez que tú te ocupas de tu debilidad, cada vez que tú te ocupas de la tentación, cada vez que tú te ocupas de aquello que tú quieres que sea arrancado, te vas a debilitar a ti mismo, te vas a derrotar a ti mismo. Es como el hombre que está matando moscas todo el día. Hay que ir al problema, hay que sacar la basura. Y por eso muchas veces la gente no se da cuenta de que hay necesidad de limpiar la casa. Por eso muchos creyentes viven enfocados en lo que no pueden hacer. Hay gente que lo único que tiene en la mente es lo que no puede hacer y termina haciendo lo que no puede hacer. Hay gente que dice, no quiero fallar, no quiero caer, no quiero pecar, no puedo hacer esto.
Hay gente que constantemente está en esa situación, pero mientras más te repites lo que no puedes hacer, más conectas tu mente a tu carne. Por eso la palabra dice, no alimentes tu carne. Hay que alimentar el espíritu. Amados, mientras más repetimos estas cosas, más nuestra mente se conecta a la carne, más se conecta la mente a la concupiscencia, a los deseos, más se conecta la mente a las imágenes proyectadas que nos desarrollan a veces las cosas negativas. Porque, amados, ocuparse de la carne te mantiene en la carne. Ocuparse de la carne te mantiene en la carne. Por eso dice Romanos 8:6, que lo estamos viendo, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero sin embargo el ocuparse del espíritu es vida. Vida y paz. Eso cambia lo que deseas. Eso limpia lo que hay dentro. Eso hace que las moscas ya no tengan donde posarse. Eso va a limpiar tu casa. Porque, amados, no vamos a vencer la carne enfocándonos en ella. Vamos a vencer la carne llenándonos del Espíritu Santo. Eso es lo que vence la carne. Eso es lo que vence tu tentación. Eso es lo que vence tu debilidad. Eso es lo que vence lo que está dentro de tu casa que tú no quieres tener. Porque todos tenemos algo que no queremos tener. Todos vivimos con algo que no queremos en nosotros. Pues la forma de echarlo fuera es llenándote del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, cambiará tus deseos, alineará tu propósito y tu voluntad, se cerrarán las puertas y los ojos estarán guardados para que no peques. Pero hay que llenar el Espíritu. Amados, no se trata de luchar contra todo lo que te ataca. No es luchar contra todo lo que te ataca, porque cuando luchas contra todo lo que te ataca, te desenfocas de lo que Dios quiere que verdaderamente hagas. Se trata de dejar alinearnos por el Espíritu Santo. Amados, hay batallas que no se ganan peleando, se ganan cambiando nuestra manera de hacer las cosas. Y esta es una de ellas. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, fortalece los deseos del Espíritu. Fortalece los deseos del Espíritu. Ahora dile también, eso va a anular tu carne. Amados, cuando fortalecemos los deseos del Espíritu, los deseos de la carne tienen que menguar. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Mientras más te ocupas de tu debilidad, más te vas a relacionar con ella. Más te vas a relacionar con ella. Por eso dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Y ahora quiero hablar un poquito sobre la contaminación del alma. El alma tiene dos vías principales por las cuales se puede contaminar. La primera es por los ojos. Dice que los ojos son las ventanas del alma, pero cuando habla de los ojos, no es solo de tus ojos naturales, habla de los sentidos. Quiere decir lo que escuchas, lo que ves, lo que hueles, lo que comes. Todo lo que tocas está relacionado. Está relacionado. Entonces, la primer vía por la que el alma se contamina es por los sentidos. Por los sentidos. Mateo 6:22 dice la palabra de Dios: la lámpara del cuerpo es el ojo. Y así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiere decir que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, los 5 sentidos son lámpara para nuestro ojo. En Mateo 5:28 dice la palabra: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con estos dos versículos, Jesús nos revela que el problema no comienza en el acto, comienza en cómo procesas lo que entra. Porque mirar, todos tenemos ojo para mirar. Escuchar, todos tenemos oído para escuchar. El problema es que cómo yo proceso lo que veo y cómo proceso lo que escucho. ¿Cómo proceso cuando voy a hablar? Es decir, ¿cómo lo proceso? Aunque Jesús está mencionando aquí el ojo, el principio habla de los sentidos naturales. De los sentidos, porque cuando hablamos de olfato, el olfato, amados, hay aromas, hay atmósferas que tienen un olor agradable.
Y hay aromas, hay lugares o personas que no tienen olor agradable. No porque no se hayan bañado o no tengan perfume, es que lo espiritual se huele. Se huele de espiritual. Cuando tú tienes discernimiento en el área y tienes desarrollado el olfato espiritual, vas a percibir. Como está el discernimiento, hay gente que tiene ojos para mirar espiritualmente, puede ver cosas en la persona sin que las manifieste. Así también ocurre. Amados, los sentidos son las puertas de entrada del alma. El ojo es la lámpara, pero los sentidos son los canales por donde el alma se llena. Por eso, ¿qué consumes? ¿Qué escuchas? ¿Qué hablas? Yo tenía un compañero, cuando empecé recién en el CPA Central, tenía un compañero venezolano y él me decía, yo me puedo juntar con varias personas, pero yo no participo, simplemente estoy ahí. Pero hay un sentido que se está contaminando. Y a veces esa gente que está al lado tuyo, lo que está hablando no es bueno. Lo que están hablando no es bueno. Y cuando la gente habla cosas que no son buenas, pueden activar recuerdos de la carne. Puede traer cosas a memoria que no son necesarias. Por eso, amados, el ojo es la lámpara, pero los sentidos son los canales por donde el alma se contamina, se llena. Ahora yo quiero que entiendas algo. No todo lo que percibes, no todo lo que escuchas te contamina. El problema es cuando te expones constantemente a eso, lo resientes, lo disfrutas, lo meditas, cuando estás dándole vuelta a ese problema. Ahí es cuando se contamina. Los ojos abren puertas, pero los sentidos llenan la casa. Amado, lo que entra por tus sentidos no se queda afuera, dice entra. Ahora nosotros tenemos que tomar lo que entra y desecharlo. Entró, saqué la basura de mi casa, no lo dejé ahí, hay que sacar la basura. Ahora, no todo lo que sientes es tuyo, pero sí todo lo que se queda dentro de ti, tú decides si se queda o no se queda. No todo lo que ves muchas veces podrá ser bueno, pero tú decidas si lo que ves te contamina o te mantiene firme. Amados, la contaminación no empieza en el pecado visible, empieza como una exposición invisible. Hay cosas que parecen sutiles, pero constantemente nos contaminan. Por eso Jesús no trató solo con el pecado. Jesús trató también con el tema de la mirada, con los sentidos. Jesús que estaba diciendo, amados, de que tenemos que cuidarnos de ellos, porque si nosotros no gobernamos los sentidos, porque el Espíritu está lleno, ellos terminarán gobernándonos a nosotros. Ahora, la segunda puerta o la segunda vía por la que el alma puede ser contaminada, el cuerpo puede ser contaminado, son las puertas que decidimos abrir. Las puertas que decidimos abrir es la segunda vía. Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Cristo sí llama. Pero el pecado funciona de manera diferente. El pecado no funciona igual. Veamos lo que dice Santiago 1, 14 y 15. 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cómo eres tentado? Cuando de tu propia concupiscencia, de tu propio deseo, eres atraído. Quiere decir que el pecado no toca la puerta, simplemente está ahí. Lo que está dentro de nosotros como basura, que no ha sido sacado fuera, es lo que va a provocar que el pecado tenga una ventana, una puerta abierta para que entre. El versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Quiero que entiendas algo. La concupiscencia todavía no es pecado, porque dice claramente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Todos podemos tener un mal deseo, todos podemos tener un mal pensamiento, todos podemos tener una mala intención, pero una cosa es tener algo ahí que venga a tu mente y que tú lo proceses, y otra cosa es que cuando venga tú lo deseches.
Entonces, ¿cómo se queda? ¿Cómo se consume el pecado? Cuando lo que viene, cuando lo que está dentro decide abrirle la puerta al pecado. Pero si tú te detienes y el Espíritu Santo está ahí y te dice no lo hagas, y tú te detienes, tu deseo que haya sido malo no terminará pecado. Amados, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. El pecado no necesita tocar a la puerta. El pecado solo necesita que dentro de ti o dentro de mí se active algo que ya está ahí. Por eso es que hay que mantener la casa limpia. Jehová dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Jehová no le dijo, el pecado tocó tu puerta. Lo único que toca es Cristo. Él sí toca porque tiene derecho a tocar. Él sí toca porque tiene derecho a entrar, porque Él murió por ti, murió por mí, murió por el que está afuera. Él tiene el derecho a tocar. El pecado no tiene que tocar. El pecado simplemente espera a que tú decidas abrir o mantener cerrada la puerta. Por eso el pecado no siempre va a hacer ruido, no siempre se va a anunciar. El pecado viene por deseos sutiles. Deseos sutiles. Amados, por eso yo te digo algo. Estos dos canales son los canales principales como el alma se contamina. Por los sentidos o por lo que ya está dentro, que tenemos que ocuparnos de limpiar y de sacar. ¿Y cómo lo sacamos? Llenando el espíritu. No ocupándote de eso, llenando el espíritu. Entonces, existen cosas externas, lo que ves, lo que oyes, lo que percibes, y está lo interno. Deseos no rendidos, heridas no sanadas, debilidades no tratadas, fortalezas mentales que todavía desconocen una verdad de Dios por la cual puedes vencer. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no nos ocupemos de la carne, ocupémonos de caminar con el Espíritu. Porque cuando tú conoces al Espíritu y las verdades del Espíritu, no hay fortaleza mental que se quede dentro de ti. No hay nada que tenga de qué agarrarse para hacerte daño. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterio, fornicaciones, hurto, los falsos testimonios, las blasfemias. Amados, del corazón es de donde sale. Quiero que lo mires así. El alma se contamina de dos cosas: por lo que permite que entre o por lo que desde adentro quiere que te abra la puerta a lo que está afuera para atacar. Amados, el pecado no empuja la puerta. Él trabaja con puertas que nosotros mismos abrimos. Por eso es que tenemos que cuidar mucho lo que está dentro de nosotros. Pero aquí está la clave para vencer, y es Romanos 8:6. Volvemos a Romanos 8:6 porque aquí está la clave para vencer. Romanos 8:6 dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo quiero que repitas conmigo, vida y paz. Amados, ocuparse del Espíritu es enfocar tu mente, enfocar tu atención, enfocar todo a la palabra de Dios. Alimentar el Espíritu. No es solo sentir, es enfocarse. Ahí dice la palabra ocuparse, dice ocuparse. Y habla de ocuparse del Espíritu, ocuparse de la carne. La palabra ocupar viene de diferentes significados. Uno de ellos es pensar, atender, inclinar la mente, dar prioridad. La pregunta es, ¿a qué estás ocupando más tu tiempo en atender? ¿A la carne o al Espíritu? ¿A qué ocupas más tu tiempo, tu pensamiento? ¿A la carne o al Espíritu? ¿Inclinas más tu mente a la carne o al Espíritu? ¿Das más prioridad a la carne o al Espíritu? Esa es la diferencia de la victoria. Por eso Romanos 8:5 dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Ahora, ¿cómo tú dices, pastor, cómo puedo ser del Espíritu? Alimentándote del Espíritu, buscando más de la palabra, estando más en la presencia de Dios. Y con esto no hablo de horas, porque hay gente que está horas en la presencia, pero su vida es la misma, no pasa nada. No hablo de horas, hablo de corazón rendido. Señor, este es mi problema. Tengo esto a la puerta y demasiado quiero hacer. Porque Dios lo sabe. ¿Para qué te vas a ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, tú sabes que soy santo, justificado por Cristo? No, dile la verdad. Señor, tengo deseos de hacer esto. Señor, esto es lo que está en mi corazón. Ayúdame. Ayúdame. Amado, pensar
palabra, la voluntad de Dios, lo que verdaderamente edifica. Porque tu mente no puede estar llena del Espíritu mientras estás ocupándote de la carne, mientras te ocupas de la carne. Por eso Juan 6:23 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo habló están aquí. Las palabras que Dios habló que son espíritu y vida están aquí. Entonces dice el Señor que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella, hay que recibir buena enseñanza. Gálatas 5:16 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Amados, escuchar sin dirección, obedecer cosas que no agradan a Dios. Es tiempo, amados, de practicar lo espiritual. Orar, ayunar, adorar, intimidad con Dios. Y cuando digo adorar, no es poner 3 alabanzas lindas que te hagan llorar. Adorar a Dios va más allá de escuchar una adoración. Adorar a Dios es darle tu propia alabanza. Dale tu propia alabanza, dale lo que está dentro de ti. Y si dices, no tengo nada dentro de mí para dar alabanza, no te preocupes, entra en la presencia que Él te va a dar. Él te va a vaciar de lo que no tienes que tener y te va a llenar para que puedas adorar. Porque el Espíritu es el que nos enseña a orar como conviene. Él nos ayuda, Él es el que hace todo. Es tiempo, amados, de enfocar nuestro deseo en Dios. No es solo dejar el pecado. No es solo dejar la divinidad, es simplemente cambiar lo que deseamos. Pero para cambiar lo que deseamos tenemos primero que desear estar con el Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer el cambio. Gálatas 5:17 dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Quiere decir, amados, que el Espíritu produce deseos, la carne también. Así como la carne tiene deseo de pecar, así como la carne tiene deseo de que abras la puerta, así como tus sentidos tienen deseos de que tu alma se contamine, el Espíritu también tiene deseos. Pero ¿cómo yo puedo conocer los deseos del Espíritu si yo no me reúno con el Espíritu? Si yo no paso tiempo en la presencia de Dios, si yo no paso tiempo con la palabra de Dios, no voy a conocer los deseos del Espíritu. Voy a conocer los deseos que el pastor o el predicador o el video de YouTube que viste te cuenta del deseo del Espíritu. Pero ese fue el deseo de la revelación de ese varón o de esa mujer. ¿Puede estar alineado? Sí, pero Dios quiere mostrarte su propio deseo para ti. Y el deseo del Espíritu Santo para ti, aunque sea el mismo que para mí, es diferente en cada tiempo. Porque lo que Él va a tratar contigo, no lo va a tratar conmigo hoy. Por eso esta palabra hoy en uno va a producir quebranto y gozo, en otros van a decir, bueno, pastor, esto no es para mí. Pero el Espíritu Santo es el que toma esa palabra. El Espíritu Santo es el que toma tu tiempo de intimidad para poner su deseo en ti. Por eso ocuparse de la carne, pensar en el pecado constantemente, pensar en tus luchas, alimentar constantemente lo incorrecto, analizándolo y meditándolo, solamente te va a llevar a mantenerte en la misma condición. Pero cuando observas al Espíritu Santo, cuando te ocupas de Él, te ocupas de llenarte de Él, va a cambiar tu enfoque y comenzará a alimentarte de lo que Dios quiere darte. Amados, no nos vamos a transformar por lo que evitamos, nos transformamos por lo que nos alimenta. No evites dejar de pecar. No te enfoques sobre no puedo hacer. Enfócate en alimentarte del Espíritu. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios y por consecuencia lo que no quieres hacer no se hará. No se hará. Cuando te ocupas del Espíritu se alinean los pensamientos, se guardan los sentidos y se cierra toda puerta. Eso ocurre cuando estás en el Espíritu. Ocuparse del Espíritu no es luchar más, es enfocarte mejor. Todos luchamos con algo que no queremos. No luches constantemente con lo que no tienes o con lo que no quieres. Enfócate mejor en cómo llenarte del Espíritu Santo. Donde estará tu atención, amados, ahí está tu formación. A lo que más le prestas atención es lo que más va a formar tu vida. ¿A qué le prestas más atención? Eso es lo que más te va a traer formación. Por eso, amados, no hay dominio
propio donde el espíritu no es alimentado. ¿Quién quiere dominio propio? Todos queremos dominio propio. Entonces tenemos que alimentarnos, ocuparnos del espíritu si queremos ver fruto de dominio propio. Si queremos ver el fruto. Porque, amados, no podemos vivir en el espíritu con la mente en la carne, es imposible. Por eso a veces vas a entrar a orar y tu mente no se conecta, porque estás en el problema, estás con la debilidad, estás con la situación y te cuesta conectarte, porque no puedes estar con el espíritu con la mente en la carne. Entonces a veces es momento de decir, voy a poner una oración, voy a cantar, alma mía, alaba al Señor, y empiezas a hacer cosas, todo lo que sea necesario para que tu carne muera. El error que hemos cometido muchos, y me incluyo, es que a veces entramos al secreto en momentos así y estamos 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos y nos desesperamos porque no pasa nada. Decimos, Señor, no pasa nada, me voy. Persevera y vas a ver cómo vas a vencer. Porque no es que Dios no está ahí, es que Él a veces quiere verte dar hasta lo último, muerte de cruz. Él te quiere ver ahí, perseverando. Amados, ocuparse del espíritu es decidir cada día en qué vas a pensar. Hay que decidir en qué vas a pensar. Ocuparse del espíritu es decidir cada día qué vas a alimentar, la carne o el espíritu. Porque lo que alimentas tendrá el control de tu vida. Lo que alimentas tendrá el control. Amados, el alma no se contamina por accidente. Se contamina por exposición o por concesión. Se contamina por lo que consientes, por lo que permites que entre, que se quede. Por eso, lo que decides hoy, y espero que sea tu decisión, es no rendir tu voluntad a la carne. Rinde al espíritu. Ahora hay un último punto que quiero tocar, y es los pensamientos. Podríamos decir que los pensamientos son la tercera vía de contaminación del alma o del cuerpo, pero realmente los pensamientos son el puente entre lo que entra por los ojos y por los sentidos y cómo la puerta se puede abrir. Quiere decir que los pensamientos pueden nacer de lo que vemos o de los sentidos naturales. El salmista dijo en el Salmo 119:37. Salmo 119:37. Porque el deseo, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. El salmista está pidiendo, está diciendo, aparta mis ojos que no vean vanidad. ¿Por qué? Porque constantemente delante de nuestros ojos aparecen muchas cosas. Pero Job dijo, hago voto con mis ojos, hago pacto con mis ojos. Amados, lo que vemos se registra, se procesa, se convierte en un pensamiento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, en el versículo 6, vemos cuando Eva fue tentada. Dice que Eva vio el fruto, ella lo consideró, ella lo vio como algo apacible, algo codicioso, algo deseable. Quiere decir que los ojos capturan los ojos, pero la mente interpreta lo que está capturando. Eva no solamente pecó por los ojos, ella estaba considerando abrir la puerta por lo que estaba escuchando. Y seréis semejante a Dios. Entonces los 5 sentidos, nuestros sentidos, tienen que estar guardados. Así como los ojos capturan y la mente interpreta, lo mismo pasa, amados, por lo que oímos, sentimos, experimentamos. Lo segundo es que los pensamientos pueden activarse desde adentro, quiere decir cosas que están dentro. Santiago 1:14, habíamos hablado hace un rato de que cada uno de su propia concupiscencia es seducido. Quiere decir, amados, que aquí no necesitas nada nuevo. Lo que está dentro de ti ya es suficiente para que se abra una puerta. Entonces, tanto recuerdos como imágenes pasadas, deseos anteriores, todas esas cosas que no han sido presentadas delante de Dios pueden abrir una puerta. Amados, no todo pensamiento viene de afuera. Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Muchas cosas ya están dentro de nosotros y todavía no se han rendido al Señor, todavía no se han entregado al Señor, todavía no se han
limpiado por la palabra de Dios. Por eso, amados, los pensamientos es donde se decide todo. Por eso son el puente, la unión. Segunda carta a los Corintios 10:5, y quiero que analicemos esto. Dice, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está hablando de que nuestra lucha, amados, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amados, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Y a veces llevar los pensamientos cautivos conlleva padecimiento. Porque hay que matar el orgullo, el ego, la apatía al Espíritu Santo. Proverbios 4:23 nos habla de que por sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Aquí ocurre una batalla real. ¿Acepto o rechazo lo que está en mi mente? ¿Medito o corto de raíz? ¿Lo alimento o lo confronto? Eso es lo que implica que nosotros guardemos el corazón. El pecado, amados, no comienza en la acción. El pecado muchas veces comienza en un pensamiento que no hemos desechado de adentro. Algo que consideramos que sea un deseo apacible, pero no es apacible, es mentira del diablo. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado y tenemos que empezar a arrancar y a desechar todo pensamiento que nos viene de parte de Dios. Y quiero aclararlo así: no todo pensamiento es pecado. No toda la tentación en sí no es pecado, pero ceder a ella sí. Jesús fue tentado y nunca pecó. Entonces, no todo pensamiento que venga es pecado, pero el problema es qué haces con lo que viene, ya sea que salga de adentro por algo que está ahí o que recibas de afuera. Hay pensamientos que llegan de repente, otros aparecen, otros están ahí. El problema es cuando los retienes, los meditas ahí y te alimentas, los alimentas a ellos. Por eso, amados, un pensamiento no nos contamina hasta que nosotros decidamos quedarnos con él. Si tú te decides quedar con algo que no es bueno, eso va a contaminarte. Amados, el enemigo lanza pensamientos todo el tiempo, palabras de acusación. Todo el tiempo hay algo que viene, que el enemigo está usando, pero tú decides si eso se aloja o si eso se queda afuera. Y lo más triste es que el enemigo usa personas para provocar esta situación. Entonces ahí es donde tú decides si lo que te están diciendo lo recibes o lo desechas. Amados, la palabra de Dios dice en Santiago 5:17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Elías era hombre sujeto a pasiones. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Pero el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, que eso hago. Quiere decir que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, Pablo, siendo un hombre con la unción que tenía, y él decía: yo hago lo que no quiero hacer. ¿Cuánto más nosotros que estamos todavía luchando contra tantas cosas? En tiempos donde ellos vivían que no había tanta distracción ni contaminación. Había menos contaminación auditiva, había menos contaminación visual, había menos situaciones que se veían día a día. Amados, el problema no es solo la debilidad, es que estás enfocando tu mente. El problema no es la debilidad, en qué estás enfocando tu mente. Amados, enfocarse solo en el pecado te ata más. Te ata más. Porque mientras activas la imagen mental, mientras que estás dándole vuelta al deseo, mientras que estás dándole vuelta a lo que no quieres tener, terminas recreando historias en tu mente y le sigues dando vuelta al asunto. Por eso ocuparse de la carne te derrota a ti mismo. Ocúpate del Espíritu. Ocúpate del Espíritu. Amados, la lucha es constante. La mente siempre está activa, pero el Espíritu Santo está para fortalecerte, para animarte, para caminar contigo. Por eso ocuparse de la carne es muerte. No pelees solo esa batalla. Llénate del Espíritu y deja quien haga la obra. Ahora, ocuparse del Espíritu. Sí es bueno reconocer la debilidad. Hay que reconocerla, tampoco podemos ignorarlas.
Hay que reconocer la debilidad, hay que reconocer el pecado, hay que confesarlo, pero después de eso viene el punto, la clave. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observa esto, andad en el Espíritu. No dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, ahí no está diciendo que no luches contra la carne. Lucha contra la carne, no, eso no es lo que dice. Él dice andad en el Espíritu, camina en el Espíritu. No luches contra tu carne, anda en el Espíritu. Porque la victoria, amados, sobre la carne viene cuando caminas en el Espíritu. Cuando te llenas del Espíritu, las ventanas, los ojos se van a mantener cerrados. Las puertas, tus decisiones ya no van a perjudicarte. Cuando andas en el Espíritu, el dominio propio, la pureza, el control interno se manifiesta como fruto del Espíritu Santo, como resultado de lo que está dentro de ti. Romanos 7:20. Pues yo quiero que sepas que no se trata de cerrar las puertas con tu esfuerzo, sino de llenarte del Espíritu Santo para que esas puertas ya no se abran. Romanos 7:20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí. Amados, tenemos una naturaleza que viene de parte de Dios, pero lastimosamente todavía hay cosas en nosotros que no son de Dios. Y esas son las cosas en las que tenemos que enfocarnos. No en esas cosas específicamente, sino en llenarnos del Espíritu para que nada de lo que está dentro, ningún pecado que haya venido en ti o contigo se pueda manifestar. El problema no es no tener debilidades. El problema es en quién decidimos enfocarnos. Amados, si nos ocupamos de la carne, nos destruimos a nosotros mismos. No vamos a vencer la carne mirándola, la vamos a vencer llenándonos del Espíritu Santo. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Amada iglesia, al final, analizando la historia que les conté, el problema nunca fueron las moscas. Simplemente era lo que estaba dentro de la casa. Y yo sé que todos tenemos pies de barro, todos tenemos debilidades. Todos tenemos cosas que decimos, ya eso nunca más. Pero cuando pasa el tiempo volvemos a repetir. Y yo te digo algo, amados. No te preocupes. No te afanes por lo que no quieres tener. Ocúpate, persevera, resiste tu tiempo de intimidad y de palabra. Porque lo único que puede transformar tu vida es la palabra de Dios. Cuando leas la palabra de Dios, léela en primera persona. No la leas para los demás, léela para ti. Léela para ti. Si Jesús dijo, los mentirosos no entrarán al cielo, Señor, yo, mintiendo, no voy al cielo. Los adúlteros, los fornicarios, Señor, tengo que cuidar esto. Esto también es para mí. Pero también en las promesas, donde diga, porque yo te escogí, porque yo te llamé, oh Israel, porque yo te escogí, yo te llamé, y pon tu nombre ahí también. Porque eso va a firmar esa palabra en tu vida. Amados, yo quiero que sepas que la verdadera batalla no está afuera, está adentro. Pero está adentro dependiendo de lo que permitimos entrar o lo que decidimos que nos alimente. Porque el alma no se contamina por accidente, se contamina por los ojos, por los deseos, o por lo que no estamos rindiendo a los pies de Cristo, sujetos a su palabra. Hoy no tienes que vivir matando moscas, pero sí tienes que decidir sacar todo lo que consideras que el Espíritu Santo te muestra que está dentro. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Con su palabra, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Amados, ahí donde estás quiero que te pongas en pie, porque hoy hablamos sobre la contaminación del alma, cómo entra y cómo se vence. Ya sabemos cómo entra. Entonces, no es más importante cómo entra, sino en cómo no permitimos que lo que quiera entrar o lo que está dentro se manifieste. Ya saben, amados, por eso no tenemos que seguir luchando con lo que nos contamina. Hay que identificarlo, hay que confesarlo, hay que pedir perdón, pero por sobre todas las cosas, llénate del Espíritu Santo. Por eso cuando la
liberación se realiza. Cuando el Espíritu Santo hace liberación, la persona se liberta. Y cuando digo liberación, no hablo solamente de echar fuera un demonio, hablo de que la persona es libre de un espíritu de falta de perdón, de rencor, del orgullo. Cada vez que una persona es libre, ese espacio queda vacío. Y ese lugar tiene que ser lleno por la palabra de Dios. Tiene que ser lleno por el Espíritu Santo. Por eso, amado, por sobre toda cosa llénate. Por sobre toda cosa anda, camina en el Espíritu. Porque esa es la victoria. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú trabajas en nosotros y con nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque cada debilidad, cada pecado, cada concupiscencia, cada deseo que viene de la carne, en cada uno de ellos, Espíritu Santo, tú siempre nos avisas. Tú siempre estás ahí para mostrarnos una salida. Pero no es hasta que te alimentemos que podremos escuchar tu voz. Por eso hoy el Señor nos está llamando a alimentarnos del Espíritu, a alimentar el Espíritu con la palabra, para que toda tentación, toda debilidad, para que todo aquello que pueda ser un peso pueda ser despojado por esa unción perfecta que viene de Él. Yo te doy gracias, Señor, porque tú no desechas a nadie. Por eso yo hoy te digo, no importa cómo estés, no importa cómo te encuentres, nunca Jesucristo te desechará. Pero te toca a ti, me toca a mí venir al secreto, entrar delante de Él, reconocerme los pies de barro, reconocer las áreas que necesita de Él, confesarlo, pedirle perdón, para que nuestra vida se alinee al propósito del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Danos más de ti, Espíritu Santo. Y en esta hora, Señor, todo pensamiento, toda debilidad, todo pecado, todo lo que está en nosotros que tú conoces, aún los que no son ocultos, Señor, te lo presentamos y te pedimos, Señor, límpianos, Señor, por tu palabra. Renunciamos a todo espíritu de falta de perdón, renunciamos a todo espíritu que nos lleva a enfocarnos en la carne. Hoy decidimos enfocarnos en el Espíritu, que es vida y paz. Vida y paz. Vida y paz. Amado, porque esta palabra es solo una porción. El alimento completo está en la palabra. Medita en ella de día y de noche. El Señor le dijo a Josué, medita en esta ley de día y de noche, 24/7. Cada vez que le regalamos un minuto, un segundo, una hora, un día, una semana a meditar en las cosas que no edifican, eso solo producirá muerte. Medita en las cosas del Espíritu, llénate del Espíritu, vive por el Espíritu, porque solo en Él hay vida y hay paz. Y yo declaro que hoy salimos sanos de este lugar, renovados en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, que por tu palabra, que por tu adoración, que por la adoración que te hemos entregado, por la rendición, hoy nuestra mente se alinee a tu propósito, Señor. Vivifícanos con tu palabra, Señor. Vivifícanos con tu palabra, oh Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que ahora podamos adorar. Vamos a darle al que vive y reina nuestra adoración en el nombre de Jesús.